Hermanos, el libro de los Hechos realmente es un libro emocionante, ¿verdad? Trata de la misión que Dios le dio a sus discípulos, ¿verdad? El mandato que les dio en Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando les dijo que iban a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se recuerdan, hemos dicho que el libro de los Hechos lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, el capítulo 1 al 7, Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, que vamos a terminar esta noche. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí habla de cómo el evangelio corrió en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 hasta el final, vamos a ver cómo el evangelio llegó a lo último de la tierra. ¿Verdad? Algo hermoso, hermano. Pero este pasaje, hermanos, estos versículos, mire, leámoslo. Capítulo 12, versículo 20 al 25. Y nuestro tema, hermanos, lo vamos a ver ahí en la pantalla, ahí apareció hace un ratito, es el Estado, o sea, el Estado, ¿verdad? Humano, el gobierno, el Estado, la iglesia y Dios. Ese es nuestro tema aquí esta noche, y vamos a ver estas tres cosas aquí en estos últimos versículos, ¿verdad? Porque aunque la iglesia no es de este mundo, pero dijo el Señor que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y estamos bajo un estado, ¿verdad? El caso nuestro, estamos bajo el estado salvadoreño, bajo el gobierno del Salvador, y tenemos que someternos a las leyes. Obviamente en la medida que esas leyes también pues no contradigan los mandatos de Dios, porque la ley de Dios está sobre la ley de la tierra, ¿verdad? Porque si la ley me manda a hacer algo que la Biblia dice que no debo de hacer, pues no deberíamos de hacerlo. So pena de muerte, hermano. Amén, hermano. Pero el Señor dijo, dad al César el Estado lo que es del Estado, dale al César lo que es del César, los impuestos, aunque se los roben, ¿verdad? Usted tiene que pagar los impuestos, esa no es excusa, hermano, ¿verdad? Aunque hagan mala administración, ese no es motivo para que usted diga, yo por eso evado, hermano, ¿para qué se los voy a dar a esos sinvergüenzas? No, usted tiene que pagar sus impuestos, porque dice el Señor que le demos al César lo que es del César, el Estado. El César es el Estado. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces usted dele a Dios lo que es de Él. Vamos a hablar de eso también. El Estado, Dios, la iglesia. Y mire, dice, versículo 20. Herodes, que era el rey Herodes, ¿verdad? Herodes, hermanos, Herodes se llamó Agripa I. Acuérdense que Herodes era como una dinastía, eran varios Herodes. Este Herodes era el nieto de Herodes el Grande, que mencionan los evangelios al inicio de los evangelios. Y este era el nieto, no era el hijo, el nieto de Herodes el Grande, ¿verdad? Agripa I, también conocido como Agripa I, este rey Herodes. Era rey, hermanos, del área de Palestina, o sea, Palestina, especialmente Palestina del norte, era gobernada por Herodes, por este Herodes. Y ahí es donde estaba, pues, estas ciudades y lo que estaba pasando aquí tenía que ver con ese territorio, con ese estado, y el rey de ese lugar era Herodes. Y dice que Herodes, hermano, estaba ¿cómo? Enojado, dice, contra los de Tiro y de Sidón. Pero dice, pero ellos, o sea, los de estas dos ciudades vinieron, dice, de acuerdo ante él, se pusieron de acuerdo y vinieron ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, o sea, era como el primer ministro, algo así pudiéramos decir, dice que pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea, debemos entender
que este territorio no estaba siendo abastecido de las cosas necesarias para la gente que vivían en esas dos regiones, porque el rey estaba enojado con ellos, a saber qué habían hecho o qué no habían hecho, que el rey quería que hicieran, y entonces estaba enojado el rey y no les estaba abasteciendo, ¿verdad? Como que no les mandara, les cortaran el agua o la luz o los servicios públicos o qué sé yo. La cosa es que estaba enojado el rey, les había cortado los suministros, y entonces ellos vinieron a reclamarle para pedir paz, para que los abastecimientos se restablecieran, dice. Versículo 21. Eso estaba pasando socialmente ahí en ese país, dijéramos, en ese reino, en esa parte del Imperio Romano. Dice, y un día señalado, Herodes, o sea, los citó, vinieron el día según programado, dice, y él se puso sus vestidos reales y se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, dice, clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Dice, al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, dice, y expiró comido de gusanos. Según los historiadores, hermanos, Herodes duró 5 días, según varios de los historiadores, Herodes duró 5 días enfermo, ¿verdad? 5 días, y murió en su casa 5 días después. Pero aparentemente cuando estaba ahí Herodes con sus vestidos reales, ¿verdad? Y con toda la pompa que les gusta a los gobernantes de este mundo hacer y presentar, cuando estaba ahí y la gente estaba enojada, estaba reclamando y estaba gritando y diciendo voz de Dios y no voz de hombre, entonces un ángel del Señor dice que lo tocó y a lo mejor le dio una especie quizás de paro cardíaco, o le dio una su indigestión, ¿verdad? O algo le pasó, se le tancó la respiración, a saber que le agarró ahí delante de toda la gente, y lo tuvieron que llamar al 911 y llegar a agarrar al rey y meterlo en la ambulancia y llevárselo. 5 días después murió, ¿verdad? Según los historiadores. Entonces dice versículo 24, pero mire, eso es lo que pasaba, lo que estaba pasando a nivel gubernamental, a nivel del Estado ahí de Palestina. Pero el versículo 24 y 25 se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, la situación pública que vivía ahí ese lugar y la iglesia que estaba ahí en medio era, dijéramos, lo normal, ¿verdad? Era lo normal, hermano. La situación era caótica, ¿verdad? Como acabamos de leer. Revueltas, insurrecciones, marchas, inconformidades, huelgas, además de sobornos, dice que habían, o sea, corrupción en los gobernantes, en los funcionarios públicos, y además había mala administración porque los suministros no le llegaban a la gente, como los servicios públicos o lo que sea. No había una buena logística de abastecimiento. O sea, lo que estaba pasando, hermanos, ahí en ese lugar era lo normal que pasa. Usted no sé si ha visto las noticias ayer y hoy, pero es una cosa espantosa lo que está pasando en este momento. Hoy en la tarde pusieron una foto, ¿verdad?, de un niño, no sé, un niño de unos 2 años. Mañana de seguro va a salir en la primera plana eso de los periódicos. Un niño de 2 años de Siria, de una embarcación de sirios que naufragó huyendo, ¿verdad?
y a las costas de Grecia, creo, una de las islas por ahí, la embarcación naufragó y el niño, la corriente lo arrastró hasta la orilla, y ahí está el niño de unos 2 años, ¿verdad? Muerto, ahogado, más ropa, zapatos de cerca de 12 personas que murieron, que iban en esa embarcación. No sé si han visto fotos de la gente subida ¿cómo se llama? En los muros, tratando de entrar a Macedonia. De hecho, hermanos, quiero decirles que la semana pasada, hablando con Freddy, y a mí se me olvidó decirlo el domingo, que quería él que oráramos, porque la situación en Macedonia es bien difícil, porque la Macedonia especialmente está sometida a miles de inmigrantes que están tratando de entrar a Macedonia, pero para usarlo de tránsito para ir a Alemania. Y eso está pasando ahorita. Mucha gente está huyendo de sus países. Cerca de más de 4,000 niños, dice una noticia hoy, salvadoreños que han sido arrestados en México, en la frontera. Más de 4,000 niños que han sido arrestados, que van huyendo aquí, ¿verdad?, de la violencia que hay en nuestro país. Batimos récord este mes de agosto, ¿verdad? 911 según Medicina Legal, y según la policía 907, ¿verdad? Asesinatos, récord mensual desde los acuerdos de paz, récord. Esos son los récords que El Salvador está batiendo, hermano. No son récords deportivos, ¿verdad? O récord en educación, o récord económico, ¿verdad? Estamos batiendo el progreso que hay. No, estos son los récords que estamos batiendo. Pero esto que vemos aquí en el pasaje, hermanos, es lo normal. Es lo normal. Las revueltas, hermanos, siempre son el resultado, ¿verdad? Siempre las revueltas, las manifestaciones, siempre son el resultado de la mala administración pública. Siempre. Las marchas, las inconformidades, siempre. Y eso vemos aquí. Un rey que porque a saber que le había molestado, ¿verdad? Ya cuando los gobernantes se enojan contra alguien, contra un grupo, con quien sea, entonces las cosas se ponen feas, ¿verdad? Se ponen peludas. Imagínense si el rey se enoja, si el presidente, si el alcalde, si le corta el agua, ¿y qué va a hacer usted, hermano? Ir a hacer una marcha, a parar el tráfico en la carretera Comalapa, porque no le dan agua, porque no le dan esto, porque no le dan lo otro. Hermanos, y las revueltas siempre son el resultado de la corrupción en los gobiernos, ya que la gente sufre en carne propia y reacciona ante las circunstancias porque ya no aguantan y ya no hay otra manera que hacer, porque han agotado, ¿verdad?, quizás todos los medios para que. Entonces, como vemos en nuestro texto, hermanos, los gobiernos de la tierra siempre se han caracterizado por 3 cosas. Póngale coco, por favor, a esto. Porque usted, como un hijo de Dios que tenemos la palabra, hermano, debemos de ser entendidos y discernir estas cosas. Que no nos debe de extrañar lo que estamos viendo y las cosas que pasan. Número 1, como Jesús lo dijo, los reyes, los príncipes, los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones. Número 1, abuso del poder. Eso es una norma, es lo normal. Y eso vemos aquí. Un gobernante que, como estaba enojado con estas 2 ciudades o con estas 2 regiones, les cortó los abastecimientos. Ese es abuso del poder. Y un gobernante, como vamos a ver un poquito más adelante, que se atrevió a perseguir a la iglesia, porque estaba persiguiendo a la iglesia, en su soberbia, en su arrogancia. Entonces, número 1, los gobiernos de la tierra se caracterizan por abuso del poder. Número 2, los gobiernos de la tierra se caracterizan por mala administración pública. Los gobiernos de la tierra, hermanos, son malos administradores, los estados, los gobiernos.
¿Por qué? Por la incompetencia que normalmente hay en los gobiernos. ¿Por qué hay incompetencia en los gobiernos? Por los favoritismos. Porque contratan, no como dicen, meritocracia, sino que contratan a la parentela porque son los cheros, porque son los amigos, por los compromisos que hay. Y eso es normal, eso no es de ahora, eso es siempre. Usted puede ver la historia y vea la mayoría de países del mundo, ahora, hoy, este día, están pasando las mismas estas cosas que dice nuestra Biblia aquí. Había mala administración pública, no había buen abastecimiento de los servicios, de lo necesario. Y eso es normal por la incompetencia, por los favoritismos, porque se pone gente incapaz en los puestos de gobierno, porque simplemente se están pagando favores o por cosas similares. Y número 3, hermanos, los gobiernos de la tierra se caracterizan, como vemos aquí, por corrupción. Ayer o antier le quitaron al presidente de nuestro país vecino la inmunidad como presidente. ¿Por qué? Por corrupción. Aquí vemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el funcionario que aparece aquí? Blasto, ¿verdad? Fue sobornado para ayudarle a esta gente a lo que ellos querían lograr, pero dice que fue sobornado. Entonces, corrupción de los funcionarios públicos, soborno, robo, etcétera, es lo normal estas cosas. Ahora, ¿existen buenos gobiernos, hermanos? Los buenos, hablando en términos relativos, pero los buenos gobiernos existen, la Biblia nos habla. De hecho, si usted estudia el libro de los Reyes, el libro de los Reyes, dijéramos que es un paralelo con el libro de Crónicas, va a encontrar que ahí hay un montón de reyes que hubieron en la historia de Israel durante esa época de los reyes, ¿verdad? Y vamos a encontrar, hermanos, que la mayoría de ellos fueron reyes malos, pero la Biblia dice que hubieron reyes buenos, como Josías, como Ezequías, ¿verdad? Entonces sí han habido, y si usted lee la historia, han habido gobiernos buenos, dijéramos. En lo relativo del término, gobiernos buenos en el mundo, sí, han habido gobiernos buenos a través de la historia. Pero los gobiernos buenos, hermanos, siempre en el mundo han sido la excepción. Siempre han sido la excepción. La norma son los gobiernos malos, abusivos, ineficientes y corruptos. Esa es la norma. Pero han habido excepciones. Porque, hermanos, los ha habido, los hubo, los hay y los habrá hasta la venida del Señor. Pero estos solo son producto de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, que algunos teólogos le llaman la gracia común. La bondad del Señor, la gracia común le llaman los teólogos, la bondad del Señor para este mundo caído y que está en degradación continua. Entonces los gobiernos buenos, ¿verdad?, que son la excepción, son productos solamente de la misericordia y de la gracia de Dios. Y ya vamos a ver cómo es que esos aparecen también. Entonces ese es el estado, esos son los gobiernos, eso es lo normal. Y no se trata de qué camisa usa el partido que esté en el gobierno, o el rey, o el tipo de gobierno que sea, republicano, democrático, qué sé yo, como sea, hermano. Esa es la naturaleza humana, ese es el corazón caído del hombre, que abusa el poder, que administra mal las cosas públicas y que se corrompe ante el poder y el dinero. Pero la iglesia, mire el versículo 24 y 25. Hermanos, era algo fantástico lo que estaba pasando en la iglesia. Eso era en el estado, pero la iglesia, hermanos, estaba viviendo un momento maravilloso. Y quiera Dios, hermanos, que el Señor nos ayude como iglesia evangélica en nuestro país y comencemos nosotros. ¿Qué les parece? Nosotros, usted y yo. Pero lo que estaba pasando en la iglesia, hermanos, era fabuloso. De hecho,
cuando termina este capítulo y leímos hasta el versículo 25, usted pasa al 13 y lo primero que empieza a decir el capítulo 13 empieza a hablar de la iglesia en Antioquía. ¿Qué tipo de iglesia era esa? ¿Qué calidad de iglesia era la que había en Antioquía? Algo maravilloso. Algo superior a lo que había sido la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el evangelio había corrido, el evangelio había avanzado, la iglesia se había desarrollado, la iglesia había crecido. La iglesia, hermanos, había estado cumpliendo la misión que el Señor le dio. ¿Cuál misión? Ya dijimos, Hechos 1:8. La iglesia del Señor Jesucristo había estado predicando el evangelio. Amén, hermano. Y había estado haciendo discípulos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y estaban listos para hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Capítulo 13 va a comenzar a hablar de eso. La iglesia estaba lista aquí para incursionar sus corazones. La iglesia tenía los líderes, tenía el corazón para poder alcanzar las naciones no alcanzadas, para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, porque era el corazón de Dios, era el deseo de Dios, era el plan de Dios. Y la iglesia estaba lista aquí, porque el evangelio se había predicado, la iglesia había crecido, se había desarrollado. Porque la iglesia era una iglesia sana, una iglesia saludable. Y hermanos, y la iglesia es saludable cuando está llena del Espíritu Santo. Y es lo que Jesús les dijo: recibiréis poder, vas a recibir la energía, la salud, la capacidad de cumplir mi misión cuando estés sana y llena del Espíritu Santo. Pero nos llenamos del Espíritu Santo en comunión con Dios, a través de su palabra y de la oración, hermano. Sencillo. A través de la palabra y de la oración tenemos comunión con Dios, y Él nos llena de su Espíritu cuando estamos en su palabra y cuando estamos en la oración. Él nos va a llenar con su Espíritu. ¿Verdad, hermano? Y entonces vamos a hacer una iglesia sana, con fuerza, con energía, para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Entonces, hermano, la iglesia, mire, dice el versículo 24, el versículo 25, usted puede ver ahí, es algo realmente lindo, ¿verdad? Lo que estaba pasando. La palabra había llegado hasta Antioquía. Mire el capítulo 11, ¿verdad? Versículo 24. Desde el versículo 19, capítulo 11, 19, cómo ellos llegaron ahí, pasaron por Fenicia, Chipre, Antioquía, dice, y ellos hablaron la palabra a los griegos. Y entonces la iglesia estaba ahí. Era el corazón de Pablo. Dios le había preparado el corazón a Pablo para esa etapa de llevar el evangelio hasta lo último. Por eso Pablo le escribe a los romanos, ¿verdad? Al final de la carta a los romanos, dice: yo me he forzado, le dice, a predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Pablo leía los salmos y miraba en los salmos el corazón de su Dios, que quería llevar su amor, su evangelio a las naciones no alcanzadas. Y Pablo se había apasionado con ese corazón, con el corazón de Dios. Estaba lleno del Señor Pablo, y sus ojos miraban allá para alcanzar y llevar el amor de Cristo a esas personas que estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y ese era el corazón de Pablo. Por eso es que Pablo, a partir del capítulo 13, es el personaje principal en el capítulo de los Hechos. ¿Y por qué Pablo es el personaje principal? Porque era apóstol, porque era un gran erudito, porque era la persona más importante en la iglesia, el que manejaba el dinero en la iglesia, o el que manejaba las cosas legales en la iglesia, y por eso Pablo era el más importante en la iglesia. No, porque Pablo tenía el corazón de Dios.
Y por eso el cañón de luz, ¿cómo se llama? El seguidor en el libro de los Hechos sigue a Pablo a partir del capítulo 13, porque Pablo estaba el corazón de Dios en Pablo, que quería hacer lo que Dios quería que se hiciera, y por eso Pablo vino a ser el personaje principal, no por ninguna razón humana. Pero dice que se multiplicaba, dice, el discipulado, hermanos. Mire ahí. Dice, la palabra crecía y se multiplicaba. Habían más discípulos. Por eso dice que Bernabé y Saulo, ¿a quién traían de allá de Jerusalén, hermano? A un discípulo nuevo. Porque cuando la palabra corre, cuando la palabra crece, entonces van a haber más discípulos, discípulas. Entonces van a crecer los líderes. Van a haber más líderes en la iglesia, porque la palabra está creciendo, porque la palabra se está multiplicando. Cuando hay discipulado, hay nuevos líderes. Muchas veces hemos discutido en reuniones con ustedes, con líderes de aquí de la iglesia, la preocupación que tenemos todos de más líderes para poder hacer bien mejor las cosas, poder atender mejor la iglesia. Pero los líderes, hermanos, surgen de hacer discípulos. A veces hablamos de cursos y de esto y de un curso, y todo eso hay que hacerlo y lo vamos a hacer, pero es más que es discipulado. No esté esperando, si usted es un líder y tiene un ministerio a cargo, ya no digamos si usted es un pastor en la iglesia, no esté esperando que le digamos aquí están los líderes. No, usted búsquelos y usted discipúlelos. Y entonces va a tener líderes en su ministerio, en el área que usted tiene responsabilidad. Amén, hermano. Hay que buscarlos. Entonces, dice que corría la palabra, se multiplicaba. Y entonces, hermanos, habían nuevos líderes, nuevos discípulos. Pero una cosa más, miren la iglesia. Dice que ellos habían cumplido, ¿qué, hermanos? Mire el versículo 25. Su servicio. ¿Cuál servicio, hermano? Mire el capítulo 13 ahí, perdón, el capítulo 12, versículo el 11. Lea el 11, por favor, versículo 29 y 30. Ahí dice, porque el último que el 25 dice que ellos regresaron cumplido su servicio. ¿Venían de dónde? De Jerusalén, cuando estaban pasando estas cosas ahí en Palestina. Y entonces, ¿qué habían ido a hacer a Jerusalén? ¿Qué habían ido a hacer, hermano? ¿Hacer obras de qué? De misericordia. Hacer obras de caridad. ¿Por qué? Porque el profeta Gabo y otros profetas que habían venido de Jerusalén dice que anunciaban que iba a haber una gran hambre en la tierra, hambruna. Y entonces, hermanos amados, ellos fueron comisionados por la iglesia de Antioquía, recogieron una ofrenda, todos los discípulos dieron, dice ahí el versículo 29 y 30, para la ofrenda, para llevarle a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando una gran necesidad. Y Pablo fue con Bernabé para llevar ese donativo, esa ofrenda, para bendecir a los hermanos que estaban en la iglesia en Jerusalén, y ellos estaban regresando de allá, pero ellos no perdían el tiempo. Ellos estaban cumpliendo la misión de Dios. Y las dos cosas que el Señor nos ha mandado es que cuidemos de los pobres, de los necesitados, y que hagamos discípulos y prediquemos el evangelio. Eso estaba haciendo la iglesia, hermanos. El mundo estaba como va a estar siempre. No pensemos que hoy están las cosas peores que antes. El mundo siempre ha sido el mismo mundo. Y las cosas están así porque ese es el mundo, es lo normal en el mundo. Pero la iglesia, ¿cómo está ahora aquí, hermanos, en nuestro país? ¿Está así la iglesia? ¿Qué dicen ustedes así, siendo honestos, hermano? Así estamos nosotros. Estamos multiplicando la palabra, los discípulos, cada día hay más líderes aquí en la iglesia.
El fondo de misericordia, hermanos, ya no hayamos qué hacer con él porque tenemos tanto dinero para ayudar a los necesitados aquí que ya no hayamos qué hacer con ese dinero. Así estamos, hermano. No estamos así. Entonces eso es lo preocupante. En el mundo, ¿qué podemos decir? La iglesia es la cosa. Ahora, la iglesia dice, ¿verdad? Al principio de ese capítulo 2, hermano, si usted mira el versículo 1, que la iglesia estaba siendo perseguida. Eso hablamos un poco de eso la semana pasada, versículo 1. Porque, hermanos, cuando los gobiernos, ¿verdad? El estado humano llega al extremo de su abuso, de su prepotencia, y cuando la soberbia corona a los gobernantes de este mundo, ¿saben qué pasa? Vuelven sus ojos a la iglesia para perseguir a la iglesia. Cuando los gobernantes de este mundo se han llenado de soberbia, de su arrogancia y de su prepotencia, vuelven sus ojos y se vuelven instrumentos directos del mismo diablo para perseguir a la iglesia. Y esa es la muestra de que se ha llegado al punto, de los puntos más bajos que pudiéramos decir. Entonces, cuando se colma la copa del orgullo, ¿verdad?, de las naciones, de los gobernantes, y completamente le vuelven la espalda a Dios, los gobernantes, los países, los gobiernos persiguen a la iglesia. Y esto está pasando en muchos lugares del mundo hoy día. En los mismos Estados Unidos está pasando esto. Es una persecución silenciosa en los Estados Unidos, pero quiere el Señor que no se haga más grande. Pero es una persecución. Muchos jueces aún han renunciado en los Estados Unidos porque los quieren obligar a que casen homosexuales. Los que son abogados aquí, si llegara, Dios quiera que no pase eso aquí en nuestro país, pero si llegara a ser y la ley le obliga a casar homosexuales, hermanos abogados, ¿qué van a hacer, hermano? ¿Qué van a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer los pastores cuando nos quieran mandar presos porque no oficiamos bodas homosexuales? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Jacobo, mire, fue ejecutado por Herodes. Jacobo después menciona a Jacobo, pero eran dos apóstoles que se llamaban Jacobo, ¿verdad? Por eso es que vuelve a aparecer Jacobo, no es que resucitó, hermano, sino que habían dos Jacobo entre los apóstoles. Pero Jacobo era de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Y el otro principal era Pedro. Y ya Herodes, leímos la semana pasada, había capturado a Pedro, lo tenía en la cárcel y ya tenía montado un show. Porque al final de la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, que era una fiesta religiosa judía, iba a sacar a Pedro a la plaza pública para que lo condenara la misma gente, ¿verdad?, y ganarse el favor de los judíos. Y ya todo eso estaba montado, estaba ya planeado, estaba encarcelado y listo para ser ejecutado. Ahora, sí, el Estado, la iglesia, pero ¿y Dios, hermano? ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Dios siempre está presente, hermano. Amén, hermano. Y Dios está presente en medio de nosotros y en medio de nuestro país. Y Dios quiere que volvamos nuestros ojos a Él en lo que estamos viendo, lo que está pasando en nuestro país, en nuestras colonias, en nuestras familias. Porque hoy en agosto, en esos 911 o 907 asesinatos, había uno de esos 900 que era uno de nuestros hermanos que se sentaban aquí en estas sillas. Había uno aquí. O sea que no estamos exentos.
de esa violencia y de lo que está pasando. Pero ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo respondió la iglesia al Estado? Aquí en el pasaje, hermano. ¿Cómo respondió la iglesia, hermano? ¿Y cómo debe de responder la iglesia en esta circunstancia? ¿Cómo respondió? ¿Me pueden decir, hermano? ¿Cómo respondió la iglesia ante esa amenaza? Un líder más de la iglesia iba a ser ejecutado. Y todo lo que estaba pasando. ¿Y cómo respondió la iglesia? Solo hay una manera de responder y de conectarnos con Dios y que Dios venga a ser parte de la realidad que estamos viviendo, del sufrimiento, del temor en que vivimos muchos de los que estamos aquí, otros que no están aquí. Vivimos en temor, encerrados, ¿verdad? Llenos de miedos, sufriendo extorsiones. Muchos de ustedes pagan extorsiones y esas cosas. Pero solo hay una manera en que la iglesia puede responder, hermano. Y debe de responder. ¿Y cómo respondió la iglesia aquí en nuestro texto? ¿Qué hacían ellos? ¿Ah? Con su relación con Dios. ¿Cómo metieron a Dios en lo que estaba pasando? ¿Cómo metió la iglesia en lo que estaba pasando, hermano? ¿Haciendo qué? Oración. Solo hay una manera de responder para la iglesia y es orando. Solo la oración, y con la oración ellos metieron a Dios en lo que estaban viviendo. Y solo a través de la oración usted puede meter a Dios en lo que usted está viviendo, amado hermano. Solo con la oración podemos meter a Dios en lo que estamos viviendo. Pero la gran pregunta es si oramos o si no estamos orando. Así siendo honestos, ¿verdad, hermano? Solo esa es la única manera en que puedo meter a Dios en lo que me está pasando, en lo que nos está pasando, a través de la oración. Y eso nos enseña la Biblia, hermanos. Yo quiero que ocupemos estos últimos minutos en esto. Saben, los buenos gobiernos, hermanos, Dios los da al mundo en respuesta, ¿saben a qué? A la oración. Los buenos gobiernos son la excepción y son en respuesta a la oración de la iglesia, de su pueblo. De su pueblo piadoso que se humilla delante de Él. Los malos gobiernos es lo normal por la pecaminosidad que impera, que reina en el mundo y en el corazón de los hombres. Es la consecuencia de la frialdad, de la indiferencia y del conformismo de una iglesia débil, que también se ha corrompido. Y normalmente la iglesia se corrompe desde su liderazgo. Pero los gobiernos buenos solo son en respuesta a la oración. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Timoteo, le digo, exhorto, dice, o exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Timoteo exhorta a la iglesia a que oren. Timoteo exhorta a la iglesia a que oren, le decía Pablo. Yo quiero hacer eso esta noche, amados hermanos. Un día un hermano me dijo, es que los que venimos el miércoles a ver, nos toca, somos los que hacemos el esfuerzo de venir, a los que nos toca a veces nos cae, me dijo un hermano. Bueno, Dios quiere comenzar con nosotros, con usted, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Dios nos está escogiendo. Porque quizás muchos hermanos de la iglesia no van a oír esto. Aunque ahí va a estar grabado con la ayuda del Señor. Pero le dice, exhorta que oren por todas las personas. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
¿Qué quiere decir eso? Para que no hayan revueltas, para que no haya corrupción o eso se minimice, para que no haya marchas, para que podamos trabajar en paz. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, mire, aquí hay algo bien importante que podemos aprender. El evangelio, hermanos, va a avanzar en un ambiente corrupto o en un ambiente sano. El evangelio va a avanzar igual. O sea, el evangelio puede avanzar con un gobierno que hace las cosas más o menos bien, o un gobierno totalmente corrompido y en una anarquía, en un caos, como sea. El evangelio siempre va a avanzar porque ese es el plan de Dios, y Él lo va a llevar a cabo con usted o sin usted, conmigo, sinmigo, sin nosotros como iglesia. Si no, Él va a buscar otra gente para hacerlo. Él lo va a hacer. Amén, hermano, porque Dios va a cumplir sus propósitos, con nosotros o sin nosotros, pero mejor con nosotros, ¿verdad? Pero el evangelio en un ambiente corrupto, con una iglesia que es despertada quizás por la persecución, como ocurrió en el capítulo 8, o va a crecer el evangelio en un ambiente de mayor tranquilidad y prosperidad, como ocurrió en la época del renacentismo, en esas épocas donde el progreso de la humanidad, los grandes descubrimientos que hubieron, y el evangelio avanzó increíblemente en esa época. El evangelio va a avanzar. No necesitamos que hayan marchas y hayan cosas en la calle para decir entonces hoy sí va a avanzar el evangelio. Así la gente se va a creer. Sí, probablemente sí, pero no necesariamente. Puede ser que haya un tiempo de paz, de prosperidad, de prosperidad económica, y el evangelio puede avanzar en un tiempo así. Y Pablo le dice a Timoteo, exhorta a la iglesia que oren para que el evangelio, para que la gente se salve en una época de tranquilidad. No es necesario que nos estén llamando por teléfono y amenazándonos y el gobierno persiguiéndonos para que entonces despertemos. No es necesario, pero a veces pudiera hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hará con nosotros? Es la pregunta. Pero hermanos, los buenos gobiernos son en respuesta a la oración. Pero hermanos, los nuevos líderes y la salud de los líderes, y que los líderes sean guardados y los líderes hagan lo que tenemos que hacer, es en respuesta, ¿sabe también a qué? A la oración también. Pedro fue librado porque mire, dice el versículo 5 del capítulo 12, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Pedro fue liberado, como leímos la semana pasada. Le pusieron 4 guardias por turno, 2 guardias en la puerta y 2 guardias que estaban literalmente, ¿cómo se llama? Encadenados a la par de Pedro. Los guardias estaban encadenados, 2 guardias los metían, ¿para qué? Para que no se fueran, que no se salieran, que no lo dejaran un ratito solo. Entonces, imagínense, para que la seguridad fuera casi que invencible. Y entonces los carceleros les ponían los grillos a la par del preso para que no se movieran de ahí. Y no le perdieran el ojo, la pista al preso. Pero dice que en respuesta a la oración que hizo Dios, hermano, dice que mandó un ángel, versículo 7, dice que aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó y le dijo, levántate pronto. Dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Porque la carta a los hebreos dice en el capítulo 1, versículo 14, dice, hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos, Dios tiene un ejército de ángeles listos para enviarlos.
pero los va a enviar en respuesta a su oración y a mi oración. Él tiene un ejército listo de ángeles y Él envió a su ángel. Y cuando Él manda a un ángel, puede ser lo que sea, hermano, puede ser la seguridad mayor, más grande y la amenaza más grande, pero no podrá hacer nada el enemigo contra usted y contra mí. Si el Señor manda a su ángel, pero Él lo manda en respuesta a la oración de la iglesia, que no cesaba, dice, de orar. No paraba de orar. Iban en el bus, llegaban a la casa, se congregaban, estaban juntos y oraban y oraban y oraban y oraban. Y Dios no puede ser infiel, y Dios, hermanos, va a responder siempre a la oración del pueblo que lo busca y que lo busca de veras y que se humilla delante de Él. Y Él mandó a su ángel, a un ángel, y los ángeles están a favor de los que seremos herederos de la salvación. Y Dios tiene ángeles todavía, los ángeles están vivos, hermano. Y Dios está vivo. ¡Aleluya! Sí, démosle un aplauso al Señor fuerte, porque Él es poderoso, hermano. Ahora, Dios sabe por qué puede el Señor poner mejores gobernantes que los que tenemos. No sé cuál es su opinión, y eso no tampoco ni importa mi opinión, eso no es lo importante aquí. Qué tan mal califiquemos a los gobernantes que tenemos ahorita, pero si usted quisiera, pues, si usted quisiera, dijera, ay Señor, cambiame este presidente, o cambiame este alcalde, o cambiame, para que no digan que estamos a favor de un partido, porque el alcalde es de otro aquí, ¿verdad? Y usted dice, o cambiame estos jueces, o cambiame esto, o el jefe del ANDA lo ha agarrado con usted, o con la colonia, o el jefe de, no sé, de la policía, o de quien sea, y los tiene a usted ahí que ya no soportan, ya no aguantan, así como nos agarraron aquí. Todos los vecinos tiran, ahí esta gente que tiene la porqueriza tira cosas terribles ahí al río todo el tiempo. El otro vecino, que el mismo que nos demandó, tira excremento literalmente todos los días al río. Y ahí están, ¿y qué? ¿Quién les dice algo? ¿Y qué? ¿Cuál es la única cosa que podemos hacer en verdad, hermano? Orar. Orar, pero no oramos, hermanos amados. Es lo único que podemos hacer y no oramos. Quizás lo digo primero por el que les está hablando, porque a mí me está hablando primero el Señor esta palabra, pero tal vez usted la quiere agarrar también. Y podamos esta noche empezar y decirle, Señor, ayúdanos. Porque mire lo que Dios hizo, hermano. Cuando la gente estaba clamando, la gente ya no aguantaba ese gobierno. La gente ya no hallaba qué hacer y hasta se pusieron para ir a implorar misericordia ante el rey Herodes, para que les llegaran los abastecimientos que esas ciudades necesitaban. Ya no aguantaba la gente lo que estaba pasando ahí. Y la gente inconversa, impía. Pero en esa circunstancia hasta el más impío se acuerda de que hay un Dios que gobierna el mundo. Hasta la gente más impía que llegó ahí empezó a orar en la plaza pública. Hasta los impíos invocaron el nombre del Señor y dijeron, voz de Dios, dijeron, no de hombre, ya basta, Dios, ayúdanos, dijeron ellos. Clamaron a Dios en la plaza pública. Y el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, el que le da sabiduría a los sabios y le da ciencia a los entendidos, ¿qué hizo Dios? Lo mismo que hizo en la cárcel. Mandó un ángel
Mandó a un ángel el Señor, porque Él tiene un ejército de ángeles esperando actuar en respuesta a nuestras oraciones. Pero ahí están, que no hacen nada porque nosotros no oramos. Porque así dice la palabra, y en el libro de Éxodo, por ejemplo, el Señor les dijo a los mismos israelitas: cuando le prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre, les dijo, que está contigo, siempre van a haber pobres. Dice, no te portarás con él como logrero, no le vas a cobrar el montón de intereses, ni le impondrás usura. Hermanos, si alguno está con usurero esta noche, arrepiéntase. Arrodíllese, aquí vamos a orar. Arrodíllese. Esta noche yo le exhorto que se arrepienta y le pida perdón al Señor y que le ruegue que lo libre de esos usureros y nunca más se meta con ellos. ¿Que no tiene un Dios grande, pues? Que necesitamos ir a ser esclavos. Seamos esclavos de Cristo, no de los hombres, hermanos. Y usted háblele a los hermanos que usted conoce y exhórtelos, vaya a sus casas y llévele la palabra y compártasela en el nombre del Señor, porque amamos a los hermanos. Y a mí me indigna oír y saber de que los hermanos están con usureros, porque han dejado de confiar en Dios, porque le has dado la espalda a Dios y Dios te ha entregado en las manos de esos usureros, para vergüenza tuya y de tu Dios. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, dice, a la puesta del sol se lo devolverás. Está hablando de los pobres, de los necesitados, porque a veces los pobres, los necesitados son más nobles, como la viuda que hablamos. Los pobres son más generosos, hermanos. Los pobres prestan sus prendas, quizás porque comprenden más lo que es la carencia, lo que es no tener lo básico. Dice, se lo vas a devolver antes que el sol se ponga, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Cómo va a dormir esa noche si no se lo devuelves? Pero mire, dice, cuando él clamare a mí, cuando un pobre, cuando alguien que ya no aguanta, cuando alguien ya no aguanta, que lo están extorsionando, que lo están abusando, dice, cuando llegue a un punto que ellos van a clamar a mí, yo les voy a oír, dice. Estoy leyendo Éxodo 22, porque soy misericordioso. Dios es misericordioso, hermanos. Y esa gente de esas dos ciudades, de Sidón y Tiro, ya no aguantaban a ese rey impío, que estaba no solamente oprimiéndolos, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Y esa gente clamó al Dios de los cielos. Y por cuanto había Dios en los cielos y hay Dios en los cielos, Dios respondió a ese clamor y mandó a su ángel, y en ese mismo instante lo quitó. Lo quitó a ese rey impío. Y de un día para otro las cosas en ese lugar cambiaron. De un día para otro. ¿Quién dice que tenemos que esperar a saber qué para que cambien? Mañana puede comenzar a llover como debe de llover. Mañana se pueden ir de nuestros cuerpos el chic, todos esos malestares que nos andan molestando a un montón. Mañana mismo las cosas pueden cambiar en cualquier esfera de la sociedad y de esta ciudad, de este país, de este mundo. Si el Señor manda a su ángel. Dice, el ángel lo tocó y lo ejecutó. El ángel ejecutó a ese rey impío en el mismo instante.
¿Por qué? Porque como dice el Salmo, todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Dios lo va a escuchar, aunque sea un impío. Pero aun cuando los impíos claman porque ya no aguantan las situaciones de este mundo, Dios oye porque es misericordioso. Si usted tiene un jefe que ya no le da respiro. La semana pasada despidieron de una dependencia de gobierno de nuestro país a un hermano aquí de la iglesia, solo porque no era del partido de gobierno. Y yo he sido testigo de todo lo que este hermano ha sufrido, por todas las acechanzas y la forma en que lo han acusado falsamente. Yo lo he visto llorar a él y a su esposa. Y esta semana lo despidieron. Claro, firmó todo lo que tenía que firmar para que... Algunos de ustedes quizás tienen jefes así, sea en el gobierno o en la empresa privada, porque esto no es porque es uno, ya lo dijimos. Es el corazón malvado del ser humano. Y entonces, clamemos, hermano, pero clamemos de verdad. Solo un ángel es suficiente, hermano, para destruir el reino más poderoso y derribar al rey más pintado, que se crea la gran cosa, aunque si ponga sus grandes vestidos reales. Por muy poderoso que parezca, tan enojado, ¿verdad? Que se ponen, tan agresivos, tan amenazadores. La mayoría de nosotros hemos tenido jefes así. Hermanos, por ejemplo, Dios trajo un tiempo de paz y prosperidad a su pueblo en los días del rey Ezequías y del profeta Isaías. Le voy a leer 2 de Crónicas 32:20, por si usted quiere leerlo después. Le voy a leer rápido, ya el tiempo se nos terminó. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. El rey y el profeta Ezequías y Isaías oraron, dice, por esto, y clamaron al cielo. ¿Y qué hizo Jehová? Versículo 21 del capítulo 32 dice que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, porque los asirios los tenían copados, los tenían, ya no aguantaban, los tenían sitiados. Y clamaron al Dios de los cielos. Este, dice, se volvió por tanto avergonzado a su tierra, ese rey impío, el rey asirio. Y cuando regresó, entró al templo de su Dios. Y ahí sus propios hijos lo mataron, dice, con su espada, delante de su Dios en quien confiaba. Y dice el 22, que así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo por todos lados. Dios, yo creo, hermano, que Dios quiere darnos reposo por todos lados, pero hay que clamar. Yo el domingo, después de los cultos en la mañana, no sé, no les podría explicar ni cómo me sentía, pero no sé, yo decía: Señor, es que falta algo. Y el Señor, ¿sabe lo que me dijo? Tenés que orar más. Tenés que estar más tiempo conmigo, me dijo a mí el domingo. Por eso quizás estoy hablando de esto. Tenés que estar más tiempo conmigo, ese es tu problema, me dijo. Ese es tu problema como hombre, como padre, como esposo, como pastor. Tu problema es que tenés que estar más tiempo conmigo, me dijo el Señor. Señor, ayúdame. En 1 Crónicas capítulo 21 versículo 14, Jehová dice que envió una peste a Israel. Aquí hablemos de las enfermedades.
y murieron 70,000 personas. Pero si usted sigue leyendo en el versículo siguiente, el versículo 15, dice que dice que y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, y luego dice que se arrepintió el Señor. Pero mandó el ángel, Dios mandó un ángel ahí a Jerusalén para, ¿cómo los iba a destruir? ¿Por qué murieron 70,000? De una enfermedad. El ángel, a veces nosotros cuando estamos enfermos reprendemos a los demonios, pero no son los demonios. Si usted es un hijo de Dios, no es un demonio, es un ángel quizás del Señor, que Él ha mandado para corregirnos, pues. Porque cuando estamos con el dolor de la chica, ay, clama uno, hermano. Cuando estamos con el dolor de la chica, entonces dice, Señor, ay, y se pone humildito uno. No nos pasa así, hermano. Así, pero terminemos, hermano. Más que ya viene el agua, pero quizás mejor, ve, así oramos, no nos podemos ir, hermano. Una vez, ahora, hermanos, terminemos. ¿Cómo responderá usted al tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a responder nosotros, amados hermanos? ¿Cómo, hermano? Orando individualmente y colectivamente, hermanos. Fíjese bien, orando individualmente y colectivamente. El sábado tenemos ayuno, hermano. El sábado tenemos ayuno. Usted, amados hermanos, no sea usted, no seamos nosotros como aquellos que todavía criticamos las convocatorias de oración. O sea, saber cómo andamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Andamos tan equivocados y tan perdidos que no hemos entendido las cosas básicas de la iglesia, que todavía criticamos porque convocamos a oración. Estamos perdidos, estamos locos. ¿Qué Dios hemos conocido? Lo vemos con tanta indiferencia. Pero la oración juntos, hermanos, llamémosle oración comunitaria, corporativa, eclesiástica, como querramos llamarle. Y este sábado tenemos nuestra convocatoria mensual de ayuno y oración. Pero algunos no venimos porque tenemos que lavar la ropa. Otros no venimos porque tenemos que ir a ver a un enfermo. Mejor vengamos a orar por el enfermo. Y quizás se va a sanar el enfermo. Algunos no venimos porque estamos tan arruinados financieramente que tenemos que trabajar. No podemos dejar de trabajar un sábado. Pero mejor vengamos a orar y quizás el Señor arregle nuestras finanzas. Mire, hermano, quiero terminar con esto. Pero esto no es solo para usted y para mí, para toda la iglesia, no solo para nosotros. Hermanos, algunos de nosotros nos hemos acobardado tanto, hablando de los evangélicos. Estamos tan deprimidos espiritualmente, hermanos, que pagamos extorsiones, rentas y no pagamos nuestros diezmos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque le tiene más miedo a los hombres que a Dios. Pagamos extorsiones puntualmente y no pagamos nuestros diezmos. ¿Cómo va a ver usted eso? Porque tememos más a los hombres que a Dios, porque no hemos conocido a Dios. Porque no hemos escuchado lo que el Señor dijo. No teman lo que les puede hacer el hombre. Pagamos estas cosas, cultivamos la maldad, colaboramos con los criminales, los impíos. Pero ¿sabe que eso no es el problema? Porque el Señor mismo dijo, si alguien te pide tu capa, pues estaba hablando de los ladrones. Porque si el ladrón viene y le saca la navaja y le pone la navaja y le pide el celular y usted anda un Galaxy, un S6. ¡Ay, mi teléfono!
Mi teléfono no lo puedo, es mi Dios, mi teléfono con quien veo todo. Y ahí pago una gran cuota por mi Galaxy. ¿Cómo me lo vas a quitar? No te lo doy. Le meten la pullada, lo matan por el Galaxy, porque ama más el Galaxy que a Dios. Pero dijo el Señor, si te pide la capa, está hablando de los ladrones, dásela, dijo, rápido, dásela, y si podés, dale otra cosa. Claro, si lo están extorsionando y le tienen la pistola aquí, pues ni modo. Pero ¿sabes lo que es peor, hermano, en esto? Y aquí lo quiero desafiar, hermano, porque yo sé de varios de ustedes que están pagando extorsiones. ¿Sabe cuál es pero lo peor de esto, ¿saben cuál es? No sé, usted sabe su relación con Dios. Usted ha dejado de orar por eso, porque ya se conformó. Porque como que si no tuviera un Dios grande que tiene su ejército de ángeles. Si Dios puede mandar un ángel hoy mismo y acaba con ese muchacho, con ese grupo, con quien sea. Dios puede librarnos hoy mismo, aunque tenga 16 carceleros y sea el criminal peor de todos. Dios puede librarnos si le clamamos a Él. Él puede quitarnos esa plaga de encima. Pero el problema es que no oramos como oraba la iglesia sin cesar, diciendo, Señor, te ruego, quítame esto. Pero cuando se lo quite, dele eso a Dios, hermano, quizás. Consagre eso a Dios y ya va a ver cómo se lo va a quitar ya a ese marero. Otros estamos enfermos, hermano, y ya nos conformamos a estar enfermos. No clamamos a Dios. Estamos enfermos y no clamamos, porque ya nos conformamos que estamos enfermos y ya no hay nada que hacer, y no oramos tampoco. Otros estamos arruinados financieramente, pero lo menos que hacemos es orar. Ya vimos al cuñado, ya vimos al hermano lejano, ya fuimos a ver al otro que está en un buen puesto ahorita, ya hablamos con todo el mundo, pero lo menos que hacemos es clamar al Dios de los cielos, que es dueño del oro y la plata. Que si nos arrodillamos y le decimos, Señor, quiero honrarte con mi vida financiera, ¿cómo no Dios no nos va a escuchar, hermano? ¿Cómo Dios no nos va a ayudar? Si ayuda hasta a los impíos que le claman a Él, ¿cómo no va a tener misericordia de su pueblo? Otros vemos la corrupción, el pecado aún en nuestras propias casas, y lo mismo, ahí ya estamos conformes con el cipote malcriado, con el esposo, la esposa, este o el otro, el cuñado, quien sea, que ya no lo podemos y ya nos conformamos y este es de más. Que no hay un Dios, y decirle, Señor, trata con este hombre, trata con esta mujer, trata con este joven. Yo ya hice todo lo que podía, pero Señor, tú eres Dios, pero no puedo estar conviviendo y consintiendo la maldad. Señor, ayúdame, líbranos, rescátanos, sánanos. Y Dios nos va a escuchar, hermanos amados. Él nos va a escuchar. Pero hermanos, ¿cómo podemos entender estas cosas? ¿Qué tipo de Dios tenemos, hermano? Explíquemelo usted. Pero hermano, yo quiero decirle en lo personal, Señor, ayúdame. Hay cosas por las que yo personalmente, hermano, necesito clamar así de continuo en mi vida. Yo no sé usted, pero usted debe de tener. ¿Qué tal si oramos un ratito? Se vino el agua y ya el tiempo se nos fue, pero oremos, hermanos, 5 minutos. Son las 8:10 según el reloj este. Pero oremos 5 minutos. Yo quisiera...